Open Pit, Mine Planning and Design. Capítulo 4. Consideraciones geométricas. Parte 8. Subcapítulo 4.9. Construcción de vías. Introducción. Las buenas vías de acarreo son la clave para operaciones mineras exitosas. Las vías pobremente diseñadas, construidas y mantenidas son las principales contribuyentes para costos de acarreo elevados y riesgos en seguridad. Por lo general, el perfil de una vía tiene 4 capas. Primera capa, subrasante. Es la capa base, la más profunda. Es la estructura que debe soportar todas las cargas que llegan desde la superficie. En algunos casos, esta capa simplemente será la superficie terrestre natural. En otras instancias más comunes, será la roca compactada o el suelo existente en un corte o la capa superior de una sección de terraplén. Segunda capa, subbase. Es la capa inmediata a la subrasante. Puede o no estar presente. Se usa sobre suelos subrasantes extremadamente débiles o en áreas sujetas a acciones severas de heladas o congelamientos. También puede usarse por interés económico, cuando los materiales de la subbase son más baratos que los materiales de la base de una mayor calidad. Generalmente, la subbase consiste en material granular limpio. La subbase proporciona drenaje, resiste a las heladas, resiste a la contracción y el esponjamiento de la subrasante, incrementa el soporte estructural y distribuye la carga. Tercera capa, base. Es la capa con muy alta estabilidad y densidad. Su propósito principal es distribuir o esparcir los esfuerzos creados por las cargas de los neumáticos que actúan sobre la superficie de la vía, de manera que no resulten en una excesiva deformación o desplazamiento de la subrasante. Adicionalmente, aísla la subrasante de la penetración de las heladas o granizo y protege la superficie de trabajo de cualquier carga volumétrica, expansión o debilitamiento de la subrasante. Cuarta capa, superficial. Proporciona la tracción, reduce la resistencia a la tracción, resiste la abrasión, desmoronamiento y corte. Transmite la carga de los neumáticos a la base y sella la base ante la filtración de agua superficial. Pese a que esta superficie puede ser asfalto o concreto, mayormente es roca chancada. Diseño de la sección de vías. La técnica usualmente aplicada para determinar los espesores de las capas superficiales, base y subbase, involucra el uso de las curvas CBR, que significa Relación de Soporte de California por sus siglas en inglés. La prueba CBR es una técnica empírica para estimar la capacidad de soporte de los materiales agregados utilizados para la construcción de vías. En esta prueba, el material agregado con un tamaño máximo de 3/4 de pulgada o 20 milímetros se coloca en un molde metálico de 6 pulgadas o 15.2 centímetros de diámetro. Este material se compacta dejando caer repetidamente un peso de 10 libras o 4.5 kilogramos desde una altura de 18 pulgadas o 45.7 centímetros. Luego de la compactación, un pistón cilíndrico con un área final de 3 pulgadas al cuadrado se empuja contra la superficie a una velocidad de 0.05 pulgadas por minuto. El CBR se calcula mediante la división de la presión del pistón cuando la penetración fue de 0.1 o 0.2 pulgadas entre los valores referenciales de 1000 psi para 0.1 pulgadas y 1500 psi para 0.2 pulgadas. Estos valores estándar representan las presiones observadas en material referencial de roca chancada de alta calidad y bien clasificado. Las presiones calculadas se multiplican por 100 para dar un valor de CBR expresado en porcentaje. Se debe hacer trabajos de compactación entre cada capa. Para usar la tabla CBR, se debe determinar la carga en libras que transfiere un neumático a la vía y el CBR del material que conformará la capa respectiva en evaluación. El punto de intersección de estas líneas se proyecta horizontalmente, donde se encontrará el espesor mínimo de la capa medido en pulgadas desde la superficie. En la mayoría de tajos abiertos, la capa superficial se forma con roca chancada bien gradada con una dimensión máxima más pequeña que el material usado para la base.
Debido a que la carga de tráfico se aplica directamente a la capa de agregados, la capa más superficial de agregados debe tener suficiente fuerza y resistencia a la formación de surcos para minimizar tanto la falla de la capacidad de carga y la falla por surcos. La gradación de partículas es la distribución de diferentes fracciones de tamaños en un agregado. Un agregado bien gradado tiene una buena representación de todas las fracciones de tamaños de partículas, desde los tamaños más grandes hasta los tamaños más pequeños. Esto es necesario para que las partículas se junten y aseguren formando una superficie densa y compacta. Lo contrario es un agregado pobremente gradado. Dicha distribución podría usarse como parte de una rampa de alivio, con el objetivo de crear una alta resistencia a la rodadura. Diseño de segmento recto. Los principales componentes a considerar en una rampa son ancho de la vía para circular, berma de seguridad, zanja de drenaje. El ancho de cada componente se suma para obtener el ancho total de la rampa. El criterio para determinar el ancho de las vías de circulación depende del ancho del equipo más grande en uso. En 1965, el Manual de Diseño de Carreteras Rurales recomendaba que cada carril de circulación debe proporcionar un espacio suficiente tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, igual a la mitad del ancho del vehículo. Para vías con dos carriles de circulación, que es lo más típico en las minas a tajo abierto, una regla general es que el ancho de circulación total no sea menor a 4 veces el ancho del camión, según Cousins en 1979. Algunas minas tienen dos carriles de circulación en una sola dirección para permitir adelantar a equipos que suben cargados por las rampas. La dirección de bajada es de un solo carril. Una regla general para el ancho de este tipo de vías es de 5 veces el ancho del camión. De acuerdo con Kaufman y Ault, en 1977, se deben seguir los siguientes pasos para seleccionar un ancho de diseño de rampas. Paso 1. Definir el ancho de todos los equipos que podrían circular por las vías de acarreo. Paso 2. Solicitar las dimensiones de los nuevos equipos que se vayan a adquirir. Paso 3. Calcular el ancho total para todas las combinaciones de equipos que estarían involucrados en una situación de adelanto. Paso 4. Delimitar la ubicación de los segmentos de las vías que requieran un ancho mayor que el ancho normal. Puede haber tramos más amplios de la vía, donde se juntan diferentes flujos de tráfico, como en zonas cercanas a la chancadora. A menudo, la superficie de la vía es ligeramente más elevada en el medio, como un lomo de corvina, para facilitar el escurrimiento de agua hacia los costados.